Buenos días, hermanos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien de salud todos. Sé que esta mañana tenemos algunas ausencias por temas de contagio y virus y oramos para que el Señor esté con aquellos que ahora mismo están pasando por dificultades de salud. Bien, en esta mañana os quería invitar a que abráis vuestras Biblias en este capítulo número 11 del Evangelio de Marcos. Un pasaje creo que bien conocido por todos, que nuestra Biblia titula aquí como la higuera maldecida se seca. Y quisiera poneros un poco en contexto en este pasaje que mi padre ha leído en esta mañana, porque este pasaje se encuentra en el contexto de la última semana del ministerio del Señor Jesús. Sabéis que Jesús se había encaminado a ir hacia Jerusalén. Él tenía muy clara la misión que el Padre le había encomendado. Él iba a morir, a entregar, a dar su vida en Jerusalén, allí en la cruz, en el Calvario. Y de camino a Jerusalén, cuando él va camino hacia la ciudad junto con sus discípulos, hay mucha gente alrededor de él. Lo hemos estado viendo en los pasajes anteriores. Él no va solo. Había mucha gente que acompañaba a Jesús porque estaba muy próxima una de las tres fiestas más importantes de Israel, que era la fiesta de la Pascua. Y puesto que es una fiesta muy importante, pues la mayoría de la gente que estaba en las ciudades de alrededor, pues se preparaban y iban a Jerusalén para poder celebrar la Pascua. Así que había mucha gente, había bullicio en aquel momento cerca de Jerusalén. Y cuando Jesús se está acercando a Jerusalén, él prepara su entrada para la ciudad. Allí vimos que Marco nos relataba que ocurre algo sorprendente, y es que la gente de repente aclama a Jesús como su rey. Él va montado en un pollino y a su entrada por la ciudad de Jerusalén la gente empieza a enfervorecerse, empieza a gritar «Hosana al que viene en el nombre del Señor», y le están aclamando como rey. Seguramente muchas de estas personas habían escuchado de los milagros de Jesús, de cómo curó incluso camino a Jerusalén a aquel ciego Bartimeo, de sus milagros, cómo sanó a cojos, a ciegos, cómo incluso había dado de comer a una multitud con tan solo unos pocos panes y unos pocos peces. Muchos pensaban que Cristo era su rey ideal. Él era por fin el caudillo que los iba a librar de toda esa opresión romana. Es el que le iba a dar al pueblo realmente esa libertad política y esa prosperidad económica que el pueblo estaba deseando, que estaba anhelando. Y muchos clamaban a Jesús: «Hosana el que viene en el nombre del Señor». Este es el que nos va a librar de la opresión de Roma. Pero hermano, Jesús conocía el corazón de la gente que estaba aclamándole. Mucho fervor, mucha religiosidad, mucha fiesta, pero qué poco conocían a Jesús. Qué poco conocían de lo que realmente iba a hacer unos días después en Jerusalén. Qué pocos reconocían la necesidad que tenían de que sus pecados fuesen perdonados. Qué pocos tenían esa necesidad de esa reconciliación con Dios. Muchos de los que allí estaban aclamándole aquel día como el Rey, como el que viene en el nombre del Señor, a los pocos días decepcionados, cuando ven a Jesús allí siendo apresado y expuesto públicamente por Pilato, clamaban: «Crucifícale». De hecho, Jesús mismo nos relata en el pasaje paralelo de Lucas que cuando Jesús entra a Jerusalén, después de haber sido aclamado por todas estas personas, ¿saben lo que hizo Jesús? Nos dice allí que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos». Esa es la realidad de lo que Jesús veía en Jerusalén, en toda esa gente. Sí, mucha fiesta, mucha celebración, mucha religiosidad, pero cuánta ceguera espiritual. Cuánta ceguera espiritual había en esta gente. Después de esa primera visita a Jerusalén, de esa entrada, nos dice el Evangelio de Marcos que él se volvió a Betania, una ciudad cerca de Jerusalén, para pasar allí la noche y posiblemente descansar. Y al día siguiente nos dice Marcos que él se levantó de mañana, caminó de nuevo hacia Jerusalén junto con sus discípulos, y en el camino nos relata Marcos que Jesús vio una higuera.
Y esta higuera en apariencia era hermosa, era preciosa, tenía unas hojas que eran preciosas, que de alguna manera invitaban a acercarte a esa higuera para tomar su fruto. Así que Jesús se acercó a aquella higuera porque tenía hambre, fue a buscar fruto y la sorpresa de todo fue que al llegar a aquella higuera no tenía ni un solo higo. No había nada que comer de esa higuera. Todos los discípulos son testigos de aquello, así que Jesús, como un buen maestro, aprovecha aquel incidente para ilustrar a sus discípulos la realidad de lo que acababa de ver en Jerusalén el día anterior. Sabéis que los judíos estaban muy familiarizados con el tema de la higuera, era un árbol conocido, muy apreciado por los judíos, y de hecho si vais al Antiguo Testamento es muy interesante cómo el Señor en los Salmos y los profetas usan de manera continua la imagen de la higuera, de manera que una higuera con mucho fruto simboliza la bendición de Dios sobre el pueblo de Israel. Y cuando vemos el símbolo de una higuera seca, una higuera sin fruto, de lo que nos habla es de la maldición y el juicio de Dios sobre su pueblo. Esto lo podéis leer en muchos de los profetas, ¿verdad? Así que una higuera sin fruto es una higuera maldecida por Jesús. Y con esto el Señor lo que estaba queriendo de alguna manera era ilustrar a sus discípulos el destino de Israel debido a su incredulidad, debido a su falsa religiosidad, a una religiosidad de apariencia, de pensar que están a bien con Dios, de sí celebrar todos los ritos de manera pulcra, de manera exacta, pero realmente con un corazón que no vivía conforme a Dios, un corazón apartado completamente de Dios, que no vivía en humildad delante de Él. Así que esta higuera que es maldecida por Jesús está de alguna manera representando perfectamente cuál era el estado espiritual de Israel cuando Jesús llega a Jerusalén. Y además profetiza de alguna manera esa maldición de Jesús sobre la higuera, lo que va a venir sobre Israel como juicio de Dios por su pecado, por su incredulidad, por su falta de fe. De hecho, es curioso que Juan el Bautista, unos años atrás, él ya lo había anunciado. Juan el Bautista estaba siendo el precursor de Jesús y en su predicación, fijaos, en Lucas 3:9, Juan el Bautista decía: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Está anunciando el juicio. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Jesús llega a Jerusalén ese día y cuando Él entra al templo y ve lo que había en el atrio de los gentiles, Jesús ya no puede más. Su corazón se enardece y no puede aguantar más. ¿Sabéis? El patio de los gentiles en el templo era el lugar que había sido diseñado por Dios para que los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel, pudieran acercarse a Dios, pudieran buscar al Señor. Era el lugar en los que ellos podían, los gentiles, al menos tener un hueco donde poder estar cerca de la presencia del Señor. Pero cuando Jesús va a Jerusalén y entra en el templo y va a ese atrio de los gentiles, lo que ve es que los escribas y los principales sacerdotes habían convertido ese atrio, ese patio de los gentiles en un mercado para comprar y para vender animales para los sacrificios, para los ritos. Un lugar donde lo único que había era bullicio, negocio, gente comprando, gente vendiendo, y no habían dejado espacio para que los gentiles pudieran acercarse al Señor. Y eso hace que Jesús se indigne viendo la necedad y la dureza del corazón de su pueblo. Eso fue lo que llevó a Jesús a expulsarlos de aquel lugar, y aquel episodio que vimos donde Jesús expulsa del templo a todos estos mercaderes que habían convertido la casa de su padre en cueva de ladrones. Ellos estaban usando el templo como un lugar simplemente para hacer negocio, para enriquecerse, y a la vez con eso incluso estaban pensando en sus corazones que estaban a bien con Dios, que todo estaba bien, que no pasaba nada. Estaba el juicio de Dios muy lejos de ellos, simplemente porque estaban ocupando una posición como sacerdotes, o simplemente por ser israelitas
de nacimiento en la carne o simplemente por llevar una apariencia de vida religiosa. Al finalizar ese día, lunes, porque sabéis que Jesús entró el primer día de la semana en Jerusalén, era domingo, lo que hoy celebramos en Semana Santa como Domingo de Ramos. Este incidente que os he comentado es algo que ocurrió el lunes, segundo día de la semana. Después de que acabó el lunes, él se vuelve a Betania a descansar de nuevo, donde él estaba residiendo. Y el pasaje que tenemos en esta mañana, que vamos a comenzar a ver, se desarrolla en el día siguiente. Sería el tercer día de la semana, el martes. Recuerda, esta es la última semana del ministerio de Jesús y estamos a martes. Él el viernes va a ser entregado en la cruz. Y nos relata Marcos en el versículo 20 lo que pasó justamente ese martes por la mañana. Nos dice que pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Recordad, el día anterior Jesús había maldecido a la higuera. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Esta higuera en la que Jesús había maldecido el día anterior, que se encontraba seguramente en el mismo camino de Betania a Jerusalén. Y por la mañana pasan por el mismo lugar de nuevo y Pedro y los discípulos se quedan estupefactos viendo a esa higuera. No se lo pueden creer. Entonces, cuando ven la higuera, se acuerdan de las palabras del día anterior que Jesús había proferido contra esta higuera. Había profetizado que nunca más iba a salir fruto de ella. De hecho, es muy interesante porque el pasaje paralelo de Mateo nos detalla un poco más de cuál fue la reacción de los discípulos. Y allí dice que cuando los discípulos vieron la higuera que se había secado, se decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida esta higuera? Los discípulos están sorprendidos de lo que ha ocurrido. Ahora, esta pregunta es muy reveladora, porque la pregunta de los discípulos no tiene tanto que ver con que Jesús les explicase el proceso físico por medio del cual esta higuera se secó tan rápido. Ellos no están preguntándole a Jesús para que le dé una explicación científica de este hecho. Esa no es la idea. La pregunta de los discípulos es más bien: ¿cómo funciona ese poder que hay en ti y del que acabamos de ser testigos? ¿Cómo funciona ese poder sobrenatural que hace que algo que normalmente ocurre en un periodo de semanas o de meses, de manera sobrenatural ocurrió en apenas unas horas, después de haber maldito a esta higuera? ¿De dónde viene ese poder? ¿Cómo funciona eso, Señor? Esa es la pregunta de los discípulos. Y el Señor, como buen maestro, aprovecha la ocasión para hablarles de un tema muy importante, que es el tema de la fe y la oración. Jesús quiere que sus discípulos aprendan cómo funciona esto de la fe, la oración y qué relación tiene esto con el poder de Dios. Ese es el tema principal de este pasaje que estamos viendo. Ese es el tema que vamos a estar considerando en esta mañana. La fe, la oración y el poder de Dios. ¿Cómo funcionan estas cosas? Este era un tema muy importante. Era un tema que Jesús quería que estuviera bien asentado en el corazón de sus discípulos, porque ¿sabéis una cosa? Hasta ese momento Jesús había estado con sus discípulos cada día. Él había estado cada día enseñándoles la palabra. Él había estado a cada momento cerca de ellos. Cuando ellos tuvieron miedo en medio de la tormenta, allí estaba Jesús para calmar su miedo. Cuando ellos estaban en medio de problemas, allí estaba Jesús para poder calmar sus miedos. Cuando había dudas y temor, allí estaba Jesús para traer paz. Cuando no había que comer, allí estaba Jesús para alimentar hasta 20.000 personas con unos pocos panes y unos peces. En un sentido, los discípulos no habían necesitado ejercer la oración porque Dios mismo, Emmanuel, estaba entre ellos. Él había estado, Dios mismo, entre los discípulos cada día, teniendo comunión, pudiendo hablar con Él. Pero en unos pocos días todo eso iba a cambiar. Recordad, estamos a martes. El viernes Jesús va a ser entregado y va a ser juzgado y va a ser colgado en una cruz. Y los discípulos iban a necesitar mucha fe, mucha oración para mantenerse en pie
en medio de todo lo que estaba por venir. Así que Jesús está muy interesado en explicarles cómo funciona esto de la fe y la oración. En unos pocos días Jesús iba a morir, iba a ser sepultado, luego resucitaría y más tarde ascendería al cielo. Y a partir de ese momento, la oración se convertiría en algo vital para los discípulos. De la misma manera que la oración es algo vital para ti y para mí. La oración es vital para la vida espiritual de cualquier creyente, nuestro sustento para cada día. Como alguien dijo alguna vez, de la misma manera que no podemos vivir sin respirar, el cristiano es imposible que se mantenga saludable, que pueda tener vida espiritual si no hay oración verdadera. Hermano, tu vida de oración, la comunión íntima cada día que tengas con el Señor es el termómetro para que puedas calibrar cómo está tu vida espiritual. Si no, pregúntate a ti mismo, cuando has estado mal espiritualmente, decaído en tus momentos bajos, ¿cómo ha sido tu vida de oración en ese momento? ¿Estabas a tope en comunión con el Señor o quizás tu vida de oración se había ido apagando? Hermano, es clave, es vital para nuestra vida espiritual, la oración y la comunión con Dios. Así que los discípulos necesitaban entender este tema. Nosotros necesitamos entender cómo funciona esto de la oración, qué conexión hay entre la fe, la oración y el poder de Dios. Eso es precisamente lo que Jesús nos va a enseñar en esta mañana, en este pasaje. Los discípulos, al ver que la higuera se seca, le preguntan a Jesús, ¿cómo es que la higuera se secó? Y fijaos la respuesta que Jesús da en el versículo 22. Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Vaya respuesta. Yo no sé si te sorprende a ti escuchar esta respuesta. A mí me sorprende. No sé si me sorprende más que la higuera se secase o la respuesta que Jesús le está dando a sus discípulos. Tened fe en Dios. ¿Sabéis? Esta declaración que Jesús está haciendo da la clave precisamente del problema que Jesús había observado en la gente en Jerusalén en los días anteriores. Todos los judíos tenían el templo, celebraban escrupulosamente las fiestas, hacían sus sacrificios, pero ¿sabéis cuál era el problema? No tenían fe en Dios. No tenían fe en Dios. De alguna manera escondían su incredulidad bajo ese manto de religiosidad aparente y vacía. Sí, mucha fachada, mucha apariencia, pero por dentro no hay nada. Ellos no tienen fe en Dios, no le buscan, no hay comunión con Dios. Su fe está hueca. No hay un corazón de devoción a Dios ni viviendo en humildad delante de Él. Y hermano, esto es algo que no solo le ocurría a los judíos en el primer siglo, no solamente es un problema de ellos y que nosotros lo podemos mirar con distancia. Es algo de lo que nosotros debemos guardarnos cada día hoy también. La espiritualidad de una iglesia no se puede medir por la cantidad de actividades que haga, no se puede medir por el número de miembros que tenga la iglesia, tampoco lo podemos medir por lo famosa que sea la iglesia, cuántas suscripciones tenga en su canal de YouTube, tampoco lo podemos medir por lo expresiva que se muestre siquiera en los tiempos de alabanza durante el culto. Hermano, hay iglesias que tienen muchísimos miembros, con miles de seguidores por internet y que están muertas espiritualmente, no hay fe. Porque han abandonado el Evangelio de Jesucristo, predican otra cosa. Y ojo, no estoy diciendo que yo no anhele que podamos crecer más como iglesia. Ojalá el Señor bendiga esta iglesia y se llene. Y ojalá tengamos miles de suscriptores en nuestro canal de YouTube. O que cada domingo, en los tiempos que tenemos de alabanza, podamos sentirnos con la libertad de poder expresar con nuestras emociones también al Señor lo que hay en nuestros corazones. Ojalá podamos avanzar en esa dirección. Pero, hermano, lo que quiero deciros es que en este pasaje lo que el Señor nos está enseñando es que el termómetro espiritual de la iglesia se mide por la fe auténtica de cada uno de sus miembros. Una fe genuina que se manifiesta porque da un fruto real en sus vidas. No solo el domingo, sino de lunes a domingo, cada día de la semana. Tened fe en Dios. ¿Tú quieres ver el poder de Dios obrando de una manera sorprendente en esta iglesia y en tu vida? Ten fe en Dios. Ten fe en Dios. No en ti mismo,
no en tus fuerzas, no en tu capacidad. Tener fe en Dios es justamente lo contrario a esto. Tener fe en Dios es abandonar completamente la confianza en mí mismo, en mis fuerzas, en mi propia justicia, en mis capacidades y abandonarme por completo a Él. Es descansar en Él por completo, en su poder y en nada más. Y no se trata de tener tampoco fe en la fe. Hay gente incluso no creyentes que cuando puedes hablar con ellos y te quieren ayudar, si tienes un problema en tu vida, te dicen, ten fe, todo va a salir bien, ¿verdad? Esta frase yo la he escuchado cantidad de veces en personas que no son creyentes, no creen en Dios. Hermanos, la fe en sí misma no te puede salvar. No se trata de tener fe en la fe. Hay gente que confía en la fe como si la fe en sí misma pudiera cambiar las cosas. Como si simplemente por pensar algo y por creerlo con muchas fuerzas, eso se va a convertir de alguna forma en realidad. Hermanos, la fe no sirve de nada si no está puesta en el objeto correcto. La fe en sí misma no tiene poder. Quien tiene poder es Dios. Él sí tiene poder. Él sí puede cambiar las cosas. Él sí puede ayudarte. Por eso Jesús dice, no simplemente tened fe, dice tened fe en Dios, en el objeto correcto, en el que tiene poder para transformar y cambiar todas las cosas. Y ojo, esta declaración que Jesús está haciendo a sus discípulos está en un tiempo verbal muy claro, está en imperativo. Es decir, que Jesús a sus discípulos les da esta orden como un mandato. No es un consejo opcional para sus discípulos, es un mandato. Tener fe en Dios es algo que el Señor está mandando a sus discípulos. De hecho, no tener fe en Dios es un pecado contra aquel que ha declarado que es alguien confiable, que es alguien todopoderoso. ¿Para qué es tener fe? Fijaos, hay una cita que tomé de Sugel en una predicación suya sobre Marcos y me encantó, y fijaos, os la cito. ¿Qué es tener fe en Dios? Y él dice, es descansar confiadamente en su fidelidad, su poder, en su amor y en su sabiduría. Esto quiere decir descansar en el hecho incontrovertible de que Él es fiel a sus promesas, que Él tiene el poder para cumplirlas, que en su amor y su bondad está decidido a hacernos bien y que en su sabiduría sabe perfectamente el momento adecuado para llevarlo a cabo. Es descansar en estas realidades. Eso es tener fe. Es por eso que su palabra debe ser algo central, porque para tener fe en Dios necesitamos creer lo que Él nos ha dicho. Para poder creer lo que Él nos ha dicho, necesitamos primeramente conocer qué es lo que Él nos ha dicho, conocer sus promesas, lo que Él nos ha dado, conocerlo y vivir por medio de ellas. Así que una fe sin Biblia, una fe sin conocer la palabra de Dios, es una fe vacía, es una fe ciega, que no sabe lo que cree. Como si yo, por ejemplo, digo, yo confío en mi Padre, yo confío en Él. ¿Qué significa eso? Estoy diciendo que yo creo lo que Él me dice, para lo cual primeramente debo saber lo que Él me está diciendo. Y una vez que conozco lo que Él me dice, creer en Él, confiar en Él, es que yo puedo descansar en que hay una buena voluntad por su parte para cumplir lo que Él me ha dicho. Confío en esa persona. Ahora, de manera similar, cuando yo digo tener fe en Dios, es conocer su palabra, es descansar que Él plenamente va a hacer lo que Él ha prometido. Ahora, hay una diferencia en este ejemplo, hay una diferencia fundamental entre confiar en una persona y confiar en Dios. Yo puedo confiar en una persona, yo puedo confiar en mi Padre y puede que Él hable sinceramente prometiéndome algo. Por ejemplo, que mañana vamos a quedar para desayunar. Y yo puedo saber y creer y confiar que vamos a quedar mañana. Pero fijaos, por muy sincero que Él sea, por mucha voluntad que Él tenga, si mañana por la mañana se levanta enfermo y no puede levantarse de la cama, posiblemente tengamos que cancelar esa cita para desayunar. Hay algo que ha impedido que se cumpla lo que Él me dijo, aunque Él tenía mucha voluntad de hacerlo. Pero con Dios no pasa esto. Con Dios no puede pasar esto. Porque no hay absolutamente nada que se pueda interponer en su voluntad. En su agenda no hay cambio de planes.
Él nunca hace planes B porque no los necesita. Cuando Él decide decir algo, cuando Él decide hacer algo, cuando Él te promete algo, puedes estar plenamente convencido de que nada se puede interponer en su voluntad. Cuando Él decide algo, su mano firme traza todos los acontecimientos para que eso se cumpla. Y eso incluye tu vida y la mía, todo lo que acontece en nuestra vida. Podemos descansar plenamente en su poder. ¿Y sabéis por qué podemos tener la confianza de que Él está decidido a hacernos bien y bendecirnos y cumplir todas esas promesas de bendición para tu vida? Porque todas esas promesas tienen su fundamento en el Señor Jesucristo. No es por tus méritos, no es por lo que tú le puedas dar a Dios, es por la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Porque el Padre está complacido de manera plena en su Hijo, hasta tal punto que ahora por la fe en Él, nosotros, el Padre nos ve como a su Hijo. Y Él está tan complacido en nosotros que Él tiene la voluntad y el deseo de hacernos bien y de cumplir todas sus promesas en nosotros. La fe en Dios está de alguna manera indisolublemente vinculada a la fe en Cristo, a nuestra unión con Él para tener la bendición de Dios sobre nuestras vidas. De hecho, el apóstol Pablo lo dice hablando a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén. ¿Os dais cuenta? El Padre está dispuesto a cumplir todas sus promesas en Cristo, por lo que Cristo ha hecho, por sus méritos. Ahora, ¿cómo se manifiesta este tener fe en Dios en la vida del creyente? ¿Cómo sabes si tú realmente tienes fe o no? Pues fijaos, Jesús nos da la respuesta. Dice, acercándote a Dios creyendo que Él es capaz de hacer lo imposible. Eso es tener fe en Dios. Acercarte a Él con la confianza de que Él realmente es capaz de hacer lo imposible. Es lo que nos dice en el versículo 23. Dice, porque de cierto os digo. Fijaos, Jesús cuando dice de cierto os digo, es una llamada de atención. Él está diciendo, discípulos, prestad atención a lo que os voy diciendo, porque lo que os voy a decir ahora es de vital importancia. Dice, cualquiera, No, lo que va a decir ahora Jesús no es para una superélite de la iglesia, no es para los pastores únicamente, no es para los misioneros, no es solamente para los super espirituales, es para ti y para mí, para cualquier creyente. Dice, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Eso es acercarte a Dios reconociendo que Él es capaz de hacer lo imposible. Y hermano, la respuesta de Jesús es sorprendente, porque el poder no está en nosotros, el poder está en Dios. Y este poder, nos dice Jesús, que de alguna manera está disponible para cualquiera que cree de esta manera. Todo el poder de Dios disponible para los hijos que creen y depositan su fe en su Dios. Creer sin dudar, no dudar en nuestro corazón. La clave está en no dudar del poder de Dios. Es creer en Él, creer que es capaz de hacer en nosotros lo que es completamente imposible humanamente. Como aquí en el ejemplo dice el Señor, una montaña que sea quitada de su lugar y sea echada al mar. Esto humanamente es imposible. Pues hermanos, Dios es capaz de hacer eso. Dios haciendo este milagro solamente porque una persona se lo pida. Ahora, ¿qué significa esta declaración? Y creo que es importante matizarlo porque hay muchos que leyendo este versículo interpretan las palabras de Jesús como si de alguna manera nosotros pudiéramos tratar a Dios como el genio de la lámpara y de repente se nos ocurre algo que nos apetece, se lo pedimos a Dios y con tal de que tengamos mucha fe, entonces Dios va a hacer eso que le pidamos. ¿Es este versículo una especie de cheque en blanco que Jesús nos está dando para que cada uno de nosotros le podamos pedir lo que nos apetezca y que entonces Él lo va a hacer, con tal de que tengamos mucha fe?
¿Se trata de eso? No, hermanos. Jesús está usando este lenguaje, una expresión que además era muy conocida en su contexto cultural, para ilustrar que la verdadera fe se acerca a Dios confiando en que Él puede hacer lo imposible. Él está describiendo de alguna manera cómo es esa fe auténtica y verdadera que se acerca al Señor. Ese es el punto central de esta enseñanza. Él está ilustrando que la verdadera fe es aquella en la que no hay diferencia entre lo que confiesa mi boca y lo que realmente hay en mi corazón. No hay doblez de corazón. La verdadera fe es aquella que descansa en que Dios es el Dios de los imposibles. Esa es una fe que se caracteriza por ser verdadera, una fe que cree de esa manera. O como decía John Newton, tenemos un Dios al que no le podemos pedir demasiado. No hay nada imposible para nuestro Dios. Por eso Jesús continúa diciendo en el versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dios puede hacer lo imposible. Y además aquí Jesús está conectando estas dos cosas, la fe y la oración. La verdadera fe nos debe mover a orar, a pedir a nuestro Padre Celestial, a presentar delante de Él todas nuestras peticiones, confiando en que Él tiene poder para obrarlo y que también tiene toda la sabiduría para saber si conviene hacer eso o no conviene hacerlo. La oración es la expresión de esa fe que confía en Dios, que reconoce que Dios es todopoderoso, pero que además busca que su nombre sea glorificado. Porque cuando Él responde positivamente y hace algo imposible, entonces podemos reconocerle a Él como el autor de aquella cosa imposible en respuesta a nuestra oración para que su nombre sea glorificado. No para que nosotros tengamos un beneficio, sino para que su nombre sea glorificado. Y Jesús quiere que sus discípulos asienten esta verdad en sus corazones. ¿Sabéis por qué? Porque dentro de pocos días Él ya no va a estar con ellos. Y la misión que le va a ser encomendada por el Padre a estos discípulos de ir a predicar a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra, en medio de una sociedad que se les opone y que va a perseguirlos hasta la muerte, humanamente es una misión imposible. Imposible. Predicar las buenas noticias del Evangelio en medio de la oposición y la persecución, eso desanimaría a cualquiera. Ellos debían saber, por tanto, que Dios había determinado obrar en el mundo por medio de la oración de sus hijos. Y Jesús le está enseñando cómo debían orar, teniendo fe en Dios, creyendo que Dios es capaz de hacer lo imposible, que el Evangelio prosperase en medio de una oposición y en medio de una persecución. Y esto me hacía pensar, a veces nosotros como iglesia nos vemos como pequeños, ¿verdad? Aquí somos 4 gatos, somos débiles, ¿qué podemos hacer en un lugar con los pocos que somos? Y sobre todo observamos a nuestro alrededor, vemos la dureza del corazón de mucha gente, compartes el Evangelio y no hay respuesta día tras día y eso pues nos sentimos a veces desanimados. Vemos nuestra sociedad, el aumento del secularismo, el cientificismo, el ateísmo y a veces casi que decimos, ¿hay posibilidades realmente de que la misión de la Iglesia tenga éxito? Pero hermanos, tenemos que recordar lo que Jesús nos dijo en este versículo. Dios es todopoderoso. Él es capaz de transformar el corazón más duro y Él está obrando para hacer avanzar su reino y lo hace por medio de la oración de fe de sus hijos. Oraciones de fe. Lo hace por medio de estas oraciones. ¿Quieres ver este barrio transformado o el barrio donde vives? Ora con fe al Señor. ¿Quieres que tus familiares vengan a los pies de Cristo en arrepentimiento y en fe? Ora al Señor, teniendo fe, sabiendo que Él tiene poder para hacerlo a su tiempo y conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Y lo remarco porque muchos han tomado este versículo de una manera aislada y lo han entendido como una promesa de que Jesús va a hacer lo que a mí me apetezca con tal de que ore con fe. Piensan en Dios como una especie de genio de los deseos al que le podemos pedir lo que queramos
y que Él no lo va a dar con tal de que tu fe sea lo suficientemente grande. Pero los que piensan así se olvidan de que este no es el único texto en la Biblia que nos habla de la oración. Fijaos Santiago lo que nos dice. Allí dice, hablando a los creyentes, dice, porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pero fijaos cómo continúa. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hay maneras incorrectas de pedir. Hay algunos que no obtienen las cosas simplemente porque no las piden. No claman al Señor pidiendo. Pero hay otros que piden y tampoco reciben, porque lo que piden, lo piden mal. Lo piden para ellos mismos, no para glorificar a Dios. Juan, de hecho, nos confirma esta verdad en la primera carta. Él dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. La cuestión no es solamente pedir con fe, sino que lo que pedimos esté alineado con la voluntad de Dios. Cuando lo que pedimos lo hacemos con fe, sabiendo que puede hacer lo imposible, y esa petición está alineada con su voluntad, está alineada con la meta que Dios tiene para cumplir, está alineada con buscar la gloria del nombre de Dios, entonces sí que podemos estar seguros de que Dios obrará, sea lo que sea que pidamos, sea lo que sea. Él tiene poder para hacerlo. De hecho, la oración no es un intento de torcer la voluntad de Dios, sino más bien lo contrario. Es un medio a través del cual nosotros nos alineamos con sus planes. Somos participantes del proyecto de Dios, de su proyecto. Alineamos nuestro corazón con su voluntad y no al revés. De hecho, Jesús nos repite esta misma enseñanza. Juan 14:13 dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre sea glorificado. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de oración responde Dios? Cuando oramos de manera que estemos alineados con su persona, con sus propósitos, con su reino, con sus planes. Eso es orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús es orar de esa manera. Y hermanos, la respuesta que muchas veces obtenemos de Dios a nuestras oraciones es variada. A veces el Señor dice enseguida sí. Otras veces Él dice no. A veces espera un poco. Y a veces incluso el Señor te responde, pero no como tú querías. Cuando oramos, a veces no sabemos cuál va a ser la respuesta del Señor. No lo tenemos claro. Nosotros oramos en su voluntad. Y cuando oramos en su voluntad, eso no significa que estemos orando con duda o que no pensemos que el Señor no pueda obrar. Simplemente es descansar y confiar en su voluntad, en sus planes, en sus tiempos, en su sabiduría. Eso también es orar con fe, no es orar con dudas. De hecho, si no recordad, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, ¿quién tenía más fe que Jesús? Nadie. Y sin embargo, fijaos, Él dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Él estaba pidiendo que si fuese posible esa copa pudiera pasar de Él. No sé si hay alguna manera, Padre, pero fijaos, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No mi voluntad, sino la tuya. Jesús era consciente del sufrimiento que se le venía encima y pidió al Padre que le librara de ese sufrimiento. Pero Jesús tenía una buena teología del sufrimiento. Y estuvo dispuesto a pasar por eso porque esa era la voluntad del Padre para su vida. Jesús tenía una muy buena teología del sufrimiento. ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús, verdad? Yo tengo que aprender muchísimo. Y yo creo que de alguna manera necesitamos recuperar esa teología del sufrimiento para vivirla de una manera práctica en nuestras vidas. Porque a veces pasamos por dificultades, por enfermedades, conflictos, problemas, y nuestra oración se centra en pedirle a Dios que nos libre de todo eso. Y si puede ser lo más rápido posible, que pase lo más rápido posible. Pero hermanos, Dios no nos ha prometido que vayamos a ser librados de las aflicciones. Dios no nos ha prometido eso en ninguna parte de la Biblia. Búscalo. No hay ninguna parte de la Biblia donde diga, ningún hijo mío pasará por enfermedades o por dificultades o por aflicciones. Lo que Dios sí que nos ha prometido
es que te va a guardar en medio de esas aflicciones para que tu fe no falte. Esa promesa del Señor sí que la tienes. De hecho, esa es la enseñanza del apóstol Pablo al final del capítulo 8 de Romanos, que a veces leemos este versículo un poco fuera de contexto. Dice, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es un mensaje triunfante, ¿verdad? Somos más que vencedores en Cristo. Pero fijaos, mirad el contexto. ¿Qué son todas estas cosas en las que somos más que vencedores? ¿A qué cosas se está refiriendo el apóstol Pablo? Lee un par de versículos más arriba, al 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Lo que Pablo está diciendo es que todos los creyentes pasan por todas estas experiencias. Desnudez, peligro, espada, tribulación, angustia. Pero ninguna de ellas puede separarnos del amor de Cristo. Ninguna de ellas. Como dice el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Lo veis? Es por causa de Cristo que todo creyente pasa por todas estas experiencias. Y es en ese contexto que ahora podemos decir, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, que por la fe podemos experimentar todas estas dificultades, todos estos problemas, todas estas cosas difíciles, pero Dios va a preservar nuestras almas para que no nos apartemos de Él, para que no reneguemos de nuestra fe. Ahí es donde está nuestra victoria. Él es el que nos va a hacer perseverar. Es más, Él nos dice que va a usar todos estos problemas, todas estas circunstancias para cumplir en nosotros su propósito para el cual Él nos ha salvado, y es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Hacernos cada día más parecidos a Jesús, para hacernos santos como Él es santo, para que nos parezcamos cada día más a Jesús. Y hermanos, parecernos más a Jesús es mucho mejor que estar sanos. Es mucho mejor que no pasar por estos sufrimientos. Merece la pena. Hay una enseñanza adicional en este pasaje y vamos a ir terminando. Y es lo que nos dice los versículos 25 y 26 Jesús. Él no concluye ahí la enseñanza, sino que hay algo más que añade a la enseñanza. Y es que la verdadera fe nace de un corazón que ha experimentado verdaderamente el perdón de Dios. Él dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Alguien podría pensar, ¿qué tiene que ver este tema de la oración y de la fe con este tema del perdón? ¿Qué conexión hay aquí? Pero si lo pensáis bien, en realidad está íntimamente relacionado una cosa con otra. Aquellos que tienen verdadera fe en Dios son aquellos que tienen verdadera fe en Jesús. Los que han venido a Él en arrepentimiento y en fe y han recibido perdón de sus pecados, ¿verdad? Y habiendo sido perdonados tus pecados, ahora puedes venir con confianza al trono de la gracia para presentar tus oraciones delante del Padre. La oración es una relación personal con Dios y por lo tanto cuando nos acercamos a Él lo hacemos con la confianza de que estamos en una buena relación con Él. Solo hay uno a través del cual podemos tener acceso a la presencia de Dios, a través de Jesucristo, con la confianza de que hemos sido perdonados por Él. Así que la oración de alguna manera es ese medio que Dios nos ha regalado para fortalecer nuestra relación íntima con Él. No es porque Él necesite nada de nosotros, sino justo al contrario, porque nosotros necesitamos fortalecer esa comunión con Él, esa intimidad, para de alguna manera poder calentar nuestros corazones y alinearnos con su voluntad. La pregunta es, ¿cómo nos vamos a acercar de esa manera a nuestro Padre Celestial, el cual nos ha perdonado todos nuestros pecados, cuando nosotros no queremos perdonar al hermano? ¿Podemos vivir en esa incongruencia?
Es imposible. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. No te puedes acercar a Dios de esa manera confiada como tu Padre y guardar de manera continua rencor en tu corazón hacia tu hermano. Es imposible. Estás siendo un hipócrita. Eso no es viable. Y hermano, si ese es tu caso, si hay ese sentimiento en tu corazón, lo que deberías pedirle a Dios es que haga un imposible. Y es que te dé un corazón perdonador. Puedes venir a Dios para pedirle algo imposible. Alguien que manifiesta un corazón con rencor de manera continua y que no es capaz de perdonar a otros, manifiesta que no ha conocido la gracia de Dios. Manifiesta su falta de fe y por tanto, ¿cómo va a ser escuchada tu oración? Necesitas que tu corazón sea transformado. Alguien que permanece con un corazón endurecido y que no es capaz de perdonar, está manifestando que no cree ni ama a Dios. El apóstol Juan nos lo dice en 1 de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios, yo tengo una buena relación con Él, yo oro a Él, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es incongruente. Perdonar para que puedas ser perdonado, para que puedas disfrutar de esa comunión íntima con Él en oración. Así que si en tu corazón hay ese sentimiento de no perdón, hay rencor contra un hermano, puedes acercarte a Dios, puedes pedirle lo imposible, puedes acercarte a Él y pedirle que Él transforme tu corazón, que lo cambie. Él es capaz de hacer eso porque Él es todopoderoso. Termino con algunas conclusiones. Creo que este pasaje tiene muchas enseñanzas para nosotros. Creo que aquí Jesús nos ha enseñado que todo lo que se requiere para poder ver el poder de Dios en acción es tener fe en Dios. Es descansar en Él. Una fe que se manifiesta porque confía en que Él es fiel a sus promesas, en que Dios dice siempre la verdad. Una fe que confía en que Él tiene poder para hacer todo lo que quiera, porque Él es todopoderoso. Y una fe que cree que Él está dispuesto a obrar en sus hijos, a favor de ellos. Y una fe que confía en un Dios que es sabiduría. Sabiduría porque Él hará las cosas en el momento oportuno, según su voluntad. Pero sobre todo es una fe que descansa en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Porque esa es la gran promesa. La mayor de los milagros es que pecadores como tú y como yo puedan ser salvados. Eso sí que es un milagro que Dios ha obrado. Es un milagro que todo aquel que cree en Él es justificado delante de Dios, que sus pecados son perdonados y que le es dada una justicia perfecta. Esa es la mayor obra de Dios en tu vida. Esa es, por así decirlo, la promesa que abre la puerta al resto de las promesas y las bendiciones de Dios en tu vida. La pregunta es, ¿tienes tú esa clase de fe? ¿Estás experimentando, vives cada día con esa clase de fe delante de Dios? No en fe en ti mismo, no fe en la fe, no fe en la oración, sino fe en Dios. ¿Es esa tu clase de fe? ¿Fe en su palabra? ¿Fe en su poder? ¿Fe en sus promesas? ¿En su fidelidad? ¿En su sabiduría? ¿Fe en su Hijo? ¿Tienes tú esa clase de fe? Porque si no tienes esa clase de fe, te ruego que en esta mañana te acerques a Él para pedírsela. Pídele que abra tu corazón. Pide al Señor que Él siembre esa clase de fe en tu vida. Puedes venir a Él confesando tu pecado de incredulidad y pidiéndole que cambie tu corazón incrédulo por un corazón creyente. Él tiene poder para hacer eso, hermano. Él tiene poder para hacer eso. Él puede remover la montaña de pecados que te separan de Él. Puedes venir a Él hoy mismo sabiendo que Él puede salvarte. Amén. Padre, gracias por tu palabra, por hablarnos a través de ella. Y Señor, en esta mañana quiero venir delante de ti para que tú obres en nuestras vidas, como iglesia, cada uno como hijo tuyo, aquellos que puede que estén aquí, pero que su corazón esté lejos de ti, para que tú produzcas ese milagro que es cambiar corazones
para que tú produzcas ese milagro de producir fe, fe auténtica, una fe que cree que tú eres Dios Todopoderoso, que obra milagros, que hace lo que quiere, cuando quiere y de la manera que quiere. Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestro deseo de descansar en ti, nuestro deseo de buscar comunión cercana contigo en oración cada día. Señor, avívanos como iglesia, avívanos para que, Señor, tú puedas usarnos como instrumento en este lugar donde tú nos has dado para el avance de tu reino. Deseamos que tu nombre sea glorificado, que muchos puedan escuchar tu palabra y que puedan ser transformados por tu Espíritu. Señor, ten misericordia de esta ciudad, de este barrio donde estamos, de las personas que están a nuestro alrededor, que han podido tener oportunidad de escuchar tu palabra. Señor, cambia sus corazones. Tú tienes poder para hacerlo. Ya lo hiciste con nosotros. Lo puedes hacer también con otros. Señor, deseamos ver a muchas personas rendidas a tus pies en adoración para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.